rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti, a ti. Mi corazón rebosa de palabras. ¿Me ayudan? Dedico a ti esta canción. Feliz en esta tarde de tener este gran privilegio, repetimos una y otra vez, los grandes privilegios de tener esta comunión y esta fidelidad desde los días de su llamado, llegar a su hogar, llegar a su vida con una palabra de vida, con una palabra que en un momento podemos revertir cualquier situación si lo creemos, si lo creemos. Y esto es lo que nos pide Dios. No nos pide grandes títulos, grandes cosas, simplemente si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pensaba en este tiempo acerca del Evangelio, y en algún momento en una de las clases decía que el Evangelio es como un impulso eléctrico, un impulso eléctrico a nuestra naturaleza divina. Pensaba viendo algunas filmaciones de trasplantes de corazón. Qué tremendo, ¿no? El trasplante de corazón. Allí se pone ese órgano y la manera de activarlo es con un impulso el cual comienza a latir y a hacer, como todo órgano, su trabajo para la vida. Y creo también que la palabra de Dios, esto a lo cual nos exponemos, son impulsos a una naturaleza divina, a eso que es parte de nuestro ser, que tiene que ver con la decisión del Creador de llamarnos, buscarnos, apartarnos, hablarnos, y queda en nosotros esa gran decisión de amarle voluntariamente, rendirnos a sus pies en obediencia a su llamado para servirle. Y no habrá cosa que pueda ser más importante o superarse en este mundo, en este sistema, que servir a Dios, servir a Dios. De alguna manera, ser esclavo de Jesús para que nadie tome mi vida o la vida de nadie, que podamos ser para Él, con Él, por Él, verdaderos testigos de su amor. Gloria al Señor. En esta tarde estamos en este desafío, colocando la lupa a nuestras creencias y en esta entrega, que hoy vamos a seguir profundizando en el libro profético de Daniel, entendiendo que la diferencia de otras profecías o de otros profetas tiene que ver con la historia del mundo, desde Nabucodonosor, desde el reinado del oro al día final de la historia, al final de la historia, cómo prolijamente
el Espíritu Santo va a poner en boca de este hombre, un hombre joven que va a ser desterrado de su tierra, esclavo, caminando 1500 kilómetros con cadenas allí como esclavos hasta llegar a Babilonia. Allí es seleccionado junto con sus 3 amigos, apartado, puesto en lugar de privilegio, comida de privilegio, bebida de privilegio y permanentemente con maestro, gente de la corte que sería una influencia permanente sobre sus vidas para tratar de meter a Babilonia, desalojar a su Dios, aquel Dios que había conocido en Jerusalén, al cual amaba, al cual adoraba, al cual servía, ahora puesto bajo presión. Estamos hablando de este libro profético, pero estamos hablando de los cimientos, de los personajes, de estos hombres, lo que vivieron, lo que pasaron para tener la legitimidad de tener una voz para que nosotros podamos interpretar claramente, sin errores, cómo se van a desencadenar los días del fin, los días que vivimos hoy. Oremos a Dios y decimos: Padre, te glorificamos, te damos las gracias por tener esta gran oportunidad, tener una lectura clara de lo que necesitamos, de cómo entrenarnos, prepararnos para desarrollar tu propósito, tu voluntad frente a un mundo de tanta presión, de tanto sometimiento, de tanta tentación en esta lucha contra profesionales que levantan las tinieblas para hacernos olvidar de nuestro origen. Pero Dios, gracias por tu palabra, gracias porque hombres como nosotros pudieron vencer sistemas de este mundo y permanecieron hasta el fin, dando testimonio de la convicción, de la fe que crecía día a día, y en los peores momentos pudieron dejarnos un legado, como Daniel, aquel joven, y sus 3 amigos, Ananías, Misael, Azarías. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Muy buenas tardes, como siempre. Nos es necesario leer una y otra vez el libro de Daniel, y entiendo que su obediencia despierta el interés. O sea, recuerde que nos movemos siempre en ambientes totalmente diferentes de los 5 sentidos, lejos de lo espiritual. Si tal vez haríamos una evaluación de todo lo que usted vivió en este día, tendría mucho para hablar de lo que tiene en relación a este mundo, en lo laboral, en las cosas de la calle, en las cosas de la vida, pero tal vez hablaríamos de muy poco tiempo de vivir en lo espiritual, de pasar tiempo en aquellas cosas que alimentan nuestra fe. Por eso nos es necesario siempre prepararnos a hacer los cambios, orar a Dios, entregar aquellas cosas que nos preocupan en nuestra mente, toda resistencia, a veces tradiciones, costumbres, conceptos, vaciarnos para que el Espíritu Santo tenga esa libertad para hablarnos de lo que debe ser hablado en tiempos como los que vivimos. Es verdad que toda palabra es buena, que toda palabra
no se va vacía, deja esa bendición. Pero hay cosas que van primero, hay cosas que son prioritarias en tiempos de engaño, en tiempos cuando la misma palabra nos hace un llamado a estar atentos, a velar, tiempos de engaño, tiempo de lo falso, viviendo en esta gran presión, como vimos la entrega pasada que vivieron estos muchachos, cómo se prepararon, cómo se resistieron realmente aquello que se preparaba para que en cuestión de tiempo se olvidaran y se transformaran en verdaderos babilónicos, allí en la corte de Nabucodonosor. Gloria a Dios en esta tarde. Muchas experiencias pasó Daniel, sus amigos, no todas se registraron. Recuerde que estamos colocando los cimientos, estamos entrelazando lo profético con lo histórico. Gloria al Señor, La historia siempre será una proyección de lo profético, La obediencia a Dios triunfando sobre la sentencia de un rey que esperaba que estos jóvenes se volvieran verdaderos babilónicos. Todo comenzó con el alimento, comenzó con un lugar de privilegio en el mismo palacio. Todo era una verdadera influencia para cambiar la fidelidad a Dios. Vemos que el capítulo 1 del que estamos desarrollando, tocando algunos pequeños detalles, sé que a medida que usted lee, la inspiración del Espíritu irá mostrando, sumando aquello que nos hace fuerte, aquello que nos nutre para llegar, como dice el apóstol Pablo, Efesios 4, a la estatura de un varón perfecto, para que no caigamos en la fluctuación. Gente determinada a vivir por una causa y aún morir por esa causa, y es que Cristo sea glorificado por medio de nuestra vida, por medio de nuestra vida. Así que el capítulo que estamos estudiando, capítulo 1, es la plataforma de todo el libro, todo lo previo que estaba preparando, entrenando a estos fieles hombres que iban a trazar una línea profética desde Nabucodonosor, repetimos, hasta el fin de los tiempos. También lo estamos entrelazando con Apocalipsis, con Joel, con Tesalonicense, también con el libro de Isaías. La exactitud, 100% la exactitud de la palabra profética y su cumplimiento. Con más razón tenemos que estar atentos en este temor reverente permanente de saber que lo que usted está recibiendo tiene 100% de exactitud, mirando el recorrido profético y cuidado con lo extraño, los fuegos extraños, las profecías extrañas que seducen, y que también el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de las grandes novedades, atrayendo, la mayoría corriendo detrás de las novedades, capturando su mente, llevándolos a un terrible engaño. Ya era un dolor de los apóstoles y en el principio de la iglesia, cuanto más hoy que han pasado más de 2000 años,
cómo un enemigo va mutando para hacer su obra en definidos y determinados tiempos. Daniel capítulo 3 y capítulo 6 vemos cómo salen victoriosos, cómo se cumple la palabra también para nosotros, cómo la fidelidad nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder. Fidelidad. Cómo salieron victoriosos, lo vemos en el horno de fuego, lo vamos a ver en el pozo de los leones, que frente a tantas amenazas, permanentemente el poder tratando de aplastar, de someter, de llevarnos a retroceder, pero qué tremendo respaldo cuando le creemos a la palabra. Gloria al Señor. Si no somos fieles en tiempos fáciles, ¿cómo seremos en tiempos difíciles? Qué gran pregunta para la iglesia, no para que usted se sienta golpeado, como a veces malinterpretamos, sino preguntas maduras para tiempos de seriedad, donde no podemos comulgar con varias cosas ni repartir nuestro corazón. Tiempos de adorar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, estar atento, velar. Si no somos fieles en tiempos fáciles, ¿cómo podremos ser fieles en tiempos difíciles? Ser fiel en lo poco, dice la palabra, la fidelidad en lo poco será verdadera fortaleza en tiempos extremos, tiempos donde todo se pondrá a prueba. Daniel fue elegido con sus amigos para ser uno de los sabios de Babilonia. Babilonia, como usted ya ha leído y conoce, fue llamada la ciudad del oro. Babilonia es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así se conoce, una de las 7 maravillas del mundo, por la cantidad de oro, cómo fue labrada, cómo fue diseñada, la belleza, la parte artesanal destacada. Y esto durante el reinado de Nabucodonosor. 44 años reinó. 44 años reinó y fue victorioso, faraón victorioso, único sobre todo lo existente de ese tiempo. Nabucodonosor iba a recibir una profecía que marcarían los tiempos de la tierra. Qué importante es esto, ya que un pagano, un hombre que realmente era un instrumento de las tinieblas, era un movimiento poderoso de Satanás y sus demonios. Pero Dios, en su presencia, iba a hablarle a este hombre que no era ni temeroso de Dios, ni conocía a Dios, ni respetaba a Dios, pero él va a recibir una profecía que marcaría los tiempos de la tierra, cómo de pronto Dios va a usar un pagano para revelar el futuro de la humanidad, el futuro de todos los seres humanos.
Vamos a capítulo 2, entonces, de Daniel, versículo 27. Vamos a leerlo. Gloria al Señor. Dice aquí: Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Esta fue la manera que se dirigió a Nabucodonosor. Recuerde que el reinado de este hombre estaba rodeado de hombres astrólogos, adivinos. Ahí lo relata muy bien Daniel, cómo va a despegarse del mundo de las tinieblas, de lo que maneja el infierno. Él va a despegarse y le va a decir a un hombre que estaba enojado, que ya había dado sentencia de muerte, que ya había determinado no contar nada a quienes estaban allí, muchos, de los sátrapas, de los que leían los astros, bueno, todos esos hombres no podían descifrar ni entender lo que traía una tremenda angustia al soberano Nabucodonosor, algo que no provenía de las tinieblas ni del reino de este mundo, sino que venía directamente de parte de Dios y que lo dejó realmente tan conmovido, lo dejó realmente tan asustado. Fue una visión, un sueño que conmovió tremendamente a este hombre. Estamos hablando de quienes le rodeaban, sabios, eran los más inteligentes en toda ciencia, en todo saber, no pudieron. Hoy también hay miles de personas, y de hecho que es un gran negocio, que confían en la astrología, confían en los horóscopos, en los astrólogos de hoy, y son tan limitados, como la gente se deja engañar como este hombre, tan limitados como eran hoy los de ayer. Sabios y astrólogos no pudieron, y esto es importante, es fundamental. Cuidado con las ciencias, la cartomancia, la quiromancia, todo lo que tiene que ver con las mancias y su poder engañoso, valiéndose de la ansiedad, de la curiosidad, de aquello que de pronto se torna, como en Nabucodonosor, algo que nos quita el sueño, algo que sabemos que tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro futuro, trae intranquilidad, como lo vemos en algunos hombres de la Biblia, y consultar a las pitonisas, consultar a los adivinos, meterse en ese mundo donde te captura, donde te hace esclavo. Por eso quienes entran en dependencia de estos movimientos les será muy difícil, a menos que el poder de Dios, el poder de Jesucristo, les libere de tremendas ataduras. Versículo 28 sigue el discurso de un hombre que sabía que le iban a cortar la cabeza a todos, inclusive a ellos. De un rey que estaba furioso, tremendamente furioso,
dispuesto a decapitarlos a todos, no quería revelar nada, tenía realmente una agitación interna que se había convertido en una obsesión. Ya listo para comenzar a destruir a todos los sabios, astrólogos, adivinos, se va a levantar el hombre de Dios, se va a levantar Daniel. Y 28 dice, mas hay un Dios, ahí está, con mayúscula, en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Va a marcar, como dijimos, despegarse la diferencia. Dios es el único. Dios es el único. Tu sueño tiene que ver con el final de los tiempos. También el final de Babilonia. También el final de nuestros días. Dice versículo 29, tú, oh rey, en tu cama tus pensamientos subieron por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ahora va a comenzar a revelar, va a comenzar a fluir, como decimos, en esto que había dejado atónitos, sin palabras. Realmente, qué momento irrepetible, qué momento que experimentaban todos esos hombres, qué valor, qué autoridad, qué respaldo, Dios manifestando la diferencia entre lo que le pertenece y lo que no le pertenece. Gloria a Dios. Versículo 30, y a mí, no por la sabiduría que en mí hay, más que a todos los vivientes, ha sido revelado este misterio, mas para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Ahora, versículo 31 va al 35, va a hablar entonces de esta imagen, que va a marcar los 4 movimientos mundiales, y luego esa piedra que va a derribar esa imagen. 31 al 35, vamos a leer, no era un sueño común, no fue un sueño común. De hecho, que todo lo que nos cuenta el relato histórico nos habla de que despertó una gran ansiedad en el hombre más poderoso del mundo conocido de aquel entonces. Leemos. Tú, oh rey, veías y aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su vista era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro,
sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata, el oro, y se tornaron como tamo de la eras del verano. Y levantándolo el viento, y nunca más se le salió lugar, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que inclinó toda la tierra. La imagen y la piedra que destruyó la imagen, lo que estaba viendo, la figura de una enorme imagen de un hombre que estaba dividido, nos dice aquí, la cabeza era de un fino oro, los brazos, dice, sus pechos y su brazo de plata, su vientre y sus mulos eran justamente de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro, parte de barro cocido, y en el momento dice que estaba mirando, voló una piedra que va a dar exactamente sobre la base de aquella imagen que fue desmenuzada, fue destruida. 36, leemos al 38, este es el sueño, la declaración de él, diremos también en la presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, la potencia y la fortaleza y la majestad. Y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Comienza la interpretación. Nabucodonosor representaba la cabeza de oro, que es un solo mineral. Por eso Merodach era el dios del oro. Los templos, como todos los edificios, estaban adornados con oro. Nabucodonosor realza su imagen al crear justamente la imagen de oro como adoración y lealtad de su pueblo a él. Nabucodonosor declara: Babilonia es la ciudad del deleite de mis ojos, una de las declaraciones de este hombre, y que sea glorificada y que permanezca para siempre.
y que permanezca para siempre. Ese era el pensamiento, esa era la declaración, eso es lo que se enseñaba, lo que se repetía, lo que se creía una y otra generación de este poder babilónico. Tremendo. Versículo 39 dice, y después de ti, le está declarando que hay un punto final, se levantará otro reino, pero ahora menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra, de toda la tierra. Babilonia no duraría para siempre. Oro, único metal, hablándonos de un poder. Va a morir Nabucodonosor y ahora dice la palabra profética, vienen reyes débiles. El año 539 antes de Cristo va a caer Babilonia. Daniel permanece en el reino. ¿Cómo va a seguir siendo el hombre más buscado, más cuidado de varios reyes? ¿Cómo va a permanecer? ¿Cómo este hombre se destaca por sobre todos los sabios, agoreros, adivinos, astrólogos, de lo que nutría al rey, los consejeros del rey? Un poco ahora los presidentes, especialmente de nuestra nación y de otros países, ya andan con gurú, andan con hombres que pertenecen al reino de las tinieblas, buscando el consejo de la astrología, de la adivinación. ¿Cómo se repite esto que comenzó ya desde Nabucodonosor? ¿Cómo van quedando rastros en muchos gobernantes de naciones, muchos hombres que gobiernan ciertos lugares de eminencia de las naciones? También en lo artístico, cómo gente vende su alma al diablo, cómo presidentes entregan realmente su vida y aún familiares al poder de las tinieblas para mantener su poder y su gobierno. Y aquí en Argentina hay muchos ejemplos de lo que estamos hablando. Vendría en esta visión la plata. La plata ya es la composición de dos minerales. Y aquí aparecen los medos y persas. Ciro va a conquistar Babilonia. Aquí aparece otra declaración. Yo soy Ciro, el gran rey, el poderoso rey de los 4 puntos del mundo. Qué tremendo. Cuando la ansiedad, la meta, la búsqueda del hombre es el poder. Y esto tiene que ver con el espíritu del anticristo. Daniel le va a decir que ya no va a existir más el poder único sobre el mundo. Se va a ir dividiendo. Y aquí vemos medos y persas. Esto también tiene que ver con la exactitud profética. Isaías lo va a profetizar 150 años de que Ciro naciese
Era como profetizar de aquí a 150 años quién sería el presidente de la nación argentina, Babilonia era una ciudad que confiaba en los muros de su ciudad, muy bien pensado, sus arquitectos, sus pensadores, infranqueables, esa era la gran seguridad, era lo que rodeaba aquella ciudad del oro fino. Babilonia confiaba en los muros de su ciudad y estaban de fiestas. Eran permanentes las fiestas, el degeneramiento, duraban meses, aún años. La fiesta donde el alcohol y todo lo que corrompe al hombre era permanente, la diversión, todo lo que se movía. Y esa también era una noche cuando se habían traído los enseres que Nabucodonosor había traído cautivo desde Jerusalén, aquellas copas que tenían que ver con lo dedicado a Dios, aquello que había sido apartado para ministrar a Dios. Ciro va a desviar justamente las aguas del río Éufrates que pasaban un brazo alimentando la ciudad de agua, y también era como la red cloacal. Va a desviar este río hasta formar un lago artificial. De esta manera bajó el nivel del río que pasaba por la mitad de la ciudad de Babilonia. Esa noche, todos ebrios, dejaron y bajaron la guardia. Los medos y persas superaron la seguridad, la tremenda seguridad. Entraron cuando las aguas bajaron en un río que corría con rapidez. Ahora era un hilo de agua. La ciudad ebria. Las super fiestas. Los medos y persas superaron a Babilonia, pero su gloria fue inferior a la de Nabucodonosor, como la plata es inferior al oro. El año 538 antes de Cristo hasta el año 331 no superaron la gloria de Babilonia. No superaron la gloria de Babilonia. Como dice aquí la revelación de la palabra, versículo 39 que leímos: y después de ti se levantará otro reino, pero inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bronce. Vamos a hablar de la historia paralela, la que se enseña en la educación
de nuestras ciudades, de nuestra nación. Grecia, Alejandro el Grande. Cada metal iba hablando de inferior al anterior. Alejandro Magno fue un gran general, admirado, estudiado hasta hoy. Hasta hoy es estudiada sus estrategias de guerra, una mente de permanente conquista en este hombre, un gran militar que era de pequeña estatura, según cuenta la historia, el más joven de los conquistadores, dueño de Asia con 22 años, dueño de Persia a los 25 años. Persia era lo más rico, 1.000.000 de soldados. Alejandro el Grande tenía 30.000 hombres en la infantería, 5.000 hombres en la caballería. El rey de Persia, Darío III, se rió del ataque de Alejandro. Parecía, cuenta el relato, una isla a punto de ser tragada. Con estrategia logró que mataran por equivocación a su propio rey, y esto generó una gran confusión en la fila. Alejandro el Grande murió con 32 años en el 323 a.C. Yugoslavia, Asia, la India, Bulgaria, Libia, Egipto, Irán, Irak, Afganistán, Unión Soviética. 2 siglos más tarde, Julio César, ya estamos hablando del poder del hierro, Roma. Julio César lloraba y se sentía fracasado, otro conquistador, se sentía fracasado al leer lo que Alejandro había conquistado a su misma edad. Tremendo. La muerte de Alejandro el Grande se dividió entre sus 4 generales, repasando un poco la historia. Versículo 40, capítulo 2, libro de Daniel, libro de Daniel. Esto tiene que ver con el año 178 antes de Cristo, 400 vamos entonces a ver ya el poder del hierro. 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aparece Roma en la historia, el pueblo romano, el mundo romano. Roma gobernaba entonces el mundo cuando va a nacer Jesús. Roma va a permanecer hasta el año 476 después de Cristo. Roma gobernaba, el poder cruel, terrible. Recuerde entonces que de la muerte de Alejandro el Grande se divide entre sus 4 generales. Aquí aparece Daniel, preanuncia
levantamientos y caída de naciones. Levantamientos, conquistas y caída de naciones. Babilonia, hablando del oro fino. Medos y persas, la plata, ya 2 minerales. Grecia, el bronce, más minerales, más divisiones, no había poder único. Roma, el hierro. Ahora la historia se repetiría, 2:41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, débil. Roma caería y sería dividido en 10 partes. Exactitud. Y esto, repito, si bien estamos hablando de historia, que también la estudiamos en el colegio, los historiadores, esto nos va hablando y nos va confirmando lo que la palabra de Dios viene mostrando, revelando y hablándonos. La palabra profética 100% exacta. 410, el año 410 después de Cristo, aparecen los bárbaros que van a conquistar a Roma. Los godos, Atila, los hunos, los visigodos, 456 después de Cristo, tribus del norte de África invaden Italia. Roma cedía más territorio hasta que las 10 tribus invaden y se forman lo que actualmente es Europa. Los anglosajones, ingleses, los francos, franceses, los lombardos, italianos. Qué importante lo que estamos, si bien no quiero aburrirle, pero sí necesitamos ver la palabra profética y su confirmación, no solo por la Biblia, sino por los historiadores, los libros, los programas educativos de los ministerios de educación de las naciones, nos hablan de la exactitud de la palabra anticipada, la palabra previa de lo que iba a ir sucediendo. ¿Cómo dudar? ¿Cómo dudar, querido hermano, familia de Dios? ¿Cómo dudar de lo que nos está pasando frente a la palabra profética? No estoy hablando de lo que hablan los hombres, sea quien sea y la denominación que sea. Quiero que te remitas a la Biblia. Nos es necesario intimar con el Espíritu Santo para no equivocar y no caer en errores, como tantos ejemplos tenemos
en la palabra y tanta advertencia. ¿Cómo dudar de la palabra, de la Biblia? ¿Por qué perdemos el interés? ¿Por qué realmente nuestro hogar no es el libro más leído? ¿Por qué nos cuesta tanto realmente, aún en esta oportunidad que tenemos de salir de la superficie de lo que leíamos en el libro de Hebreos 5, de que debiendo ser ya maduro, estamos con las cosas de la superficie, con leche que es para los recién nacidos? ¿Cómo nos acostumbramos a las cosas de superficie? ¿Cómo se nos está llamando a entrar a las aguas, a bucear, a entrar en las profundidades, a convertirnos en verdaderos maestros de los acontecimientos, del tiempo final y del final de nuestros días, ya que tenemos acceso a la última noticia, a la exactitud? Tremendo. 2000 años antes, predijo que 4 reinos gobernarían el mundo occidental. Luego de caer el cuarto, se dividiría en esos 10 dedos de aquella figura, 10 partes, la Europa moderna. La Europa moderna, la Europa de hoy. 2:43. Leo: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Mercado común europeo, países que entran, países que salen, alianzas, otros métodos para unir, pero nosotros somos testigos la gran imposibilidad de los acuerdos. Dice la palabra profética hace 2000 años antes: no se pegarán el uno con el otro. Como estás viendo, el hierro y el barro, es imposible que se una. Siempre usted va a ver las reuniones en diferentes países europeos, los llamados, siempre se trató de unir Europa. Napoleón en el siglo XIX dijo: en 5 años seré el señor del mundo. No habrá reposo hasta estar bajo una cabeza, bajo una mente. El zar de Rusia le recordó: el hombre propone, Dios dispone. Napoleón contestó: yo propongo y yo dispongo. La marcha fatal, puedo leerlo en el libro de historia, a Rusia con su gran artillería, su gran artillería. El zar de Rusia le va a decir: hay alguien que te va a superar. Comienza Napoleón con esa declaración. ¿Cuántas declaraciones? Tal vez como el Titanic, ni Dios lo vence. Qué tremendo el orgullo de los hombres. Ni Dios lo vence. La gente más rica,
proponiendo desafiar a Dios, los técnicos, la mente humana, armaron esa supernave parecida a la de Noé, algunos siglos atrás. Aquella nave que estaba construyendo un hombre por dirección de Dios flotó cuando las aguas superaron toda la tierra. Sin embargo, el gran acorazado, el ímpetu, el despliegue, la tecnología, la gran inversión económica quedó al fondo del mar. Y usted lo conoce, y creo que muchos hemos visto esa película y conocemos algunos detalles también de cómo se investigó debajo de las aguas, bueno, todos estos detalles. Napoleón contestó frente a lo que este hombre le recordó: el hombre propone, Dios dispone, que es algo que a menudo lo tenemos en nuestra mente. Napoleón contestó: yo, el egocéntrico hombre, yo propongo, yo dispongo. Qué tremendo, ¿eh? Y la marcha fatal a Rusia con su gran artillería. ¿Cómo ganó esta batalla el zar de Rusia? A los franceses dijo así: tengo dos generales, enero y febrero. Enero y febrero son los meses del más terrible frío en la Siberia. Fue la nieve, fue el frío que derrotó a Napoleón. Y Guterlot selló su destino. Siglo XX. El Kaiser Wilhelm Adolfo Hitler realizaron dos tentativas para reconstruir los Césares. Otra vez desafiada la profecía de Daniel, otra vez. Cambiaron la historia del mundo. Hermano, Adolfo Hitler murió. El comunismo llevado a la Unión Soviética es una fuerza acabada. Hoy la comunidad europea tiene tremenda y severas crisis para unir los poderes. Francia, Alemania, Inglaterra. Daniel, 2000 años atrás, dijo: no se pegarán el uno con el otro. Hierro y barro no pueden unir, no se puede unir en forma permanente. Todo es en vano. Todo lo humano será en vano. Ya está declarado, está determinado por quien escribe la historia, por quien con exactitud lo preanunció siglos antes, hasta que llega el día, con exactitud se cumple lo que Dios dice. Quiera el Señor que no le queden dudas a usted en los tiempos que vivimos y que más tenemos que aferrarnos a la palabra, la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué importante es hoy más que nunca tener esta palabra
morando en nuestro corazón. La palabra profética, si viene la más atacada, y a lo largo de la historia usted lo va a ver en Jeremías, lo va a ver siempre los falsos de lo verdadero. Todo es en vano, poderse unir. Qué importante en esta noche, en esta tarde, que podamos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él nos ayude, para que Él en este minuto afirme estas cosas que hemos creído. Dice Daniel, y vamos ya buscando el final, en el versículo 44 y 45, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¡Qué maravilloso! De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bendito sea Dios en este tiempo, tiempo donde una piedra no cortada con manos de hombre, este reino es el que nos habla el Nuevo Testamento, la apertura de este nuevo pacto, del cumplimiento profético y de lo que dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ahora va a levantar un rey que permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Cielos nuevos y tierra nueva será para siempre. Y acabará con todos los conflictos. Cuando Cristo declaró, y lo declara Juan en el libro de Apocalipsis, cuando regrese, su reino no tendrá fin. Cristo, querida iglesia, querida familia, pronto volverá. Dios está en el control de la historia. ¿Cómo le esperas? ¿Qué preparativos? ¿Qué expectativa? ¿Qué condición? ¿Qué siente realmente tu corazón frente al inminente poder manifestado desde los aires? Cristo, llamándonos a los que estén vivos, a los que están en sus tumbas abriéndose, sobre todo terminando el acto de salvación, lo que dice Corintios 15. Este cuerpo que no tiene vida, este cuerpo que se deshace, ahora será glorificado. Lo que perecía
ahora no perecerá jamás. Volvemos a nuestro origen. ¿Habrá duda? ¿Qué cosas tal vez no le cierran? ¿Qué es lo que pone en riesgo de que no puedas creer que todo lo que está escrito se cumplirá? Porque quien escribe la historia es Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes.